Finalmente, la distinción entre lo que es una opinión y lo que es información. También tenemos derecho a eso, a que no haya esta especie de manipulación donde combines. Bueno, y yo les quiero hacer una advertencia. Como el gobierno se está poniendo bien estricto con los espacios de noticias, estamos explorando un nuevo formato para este programa. Vamos, una nueva forma de comunicar. Y lo primero que se va a tener que hacer para evitar quejas o hasta multas es advertirles que en la transmisión del día de hoy vamos a estar mezclando información con opinión. Yo voy a tratar de ser muy clara para que no se confundan. Así es que, pues nada, aquí ahí les van unos ejemplos. Si yo digo que México tiene aproximadamente 130 millones de habitantes, ese es un hecho. Si yo digo que la sopa de fideos sabe mejor con limón, pues esa es una opinión. Mi opinión. Así es que hasta ahí vamos bien. Pero si yo digo que México tiene un mejor sistema de salud que Dinamarca, ¿eso es información? ¿Eso es un hecho? Y si yo digo que el sexenio pasado ha sido el más violento de la historia reciente, ¿esa es una opinión? ¿O cómo diablos está la cosa? Y yo les pregunto todo esto por los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para Radio y Televisión. Y francamente yo opino que así como están estos nuevos lineamientos de los que ha venido hablando la presidenta todos los días, son una tontería, por decirlo menos. Confunden más de lo que aclaran. Esa es mi opinión, porque yo opino que ustedes, el público, la audiencia, tienen su propio criterio. Vamos, yo opino que ustedes no necesitan que les estemos recordando dónde acaban los hechos y dónde acaban las opiniones, porque además todos los programas de noticias, todos los espacios informativos mezclan hechos con opiniones. Eso es un hecho y ustedes lo saben, pero esa es mi opinión. Y el gobierno opina distinto. Los quieren tratar como si no pudieran distinguir por ustedes mismos, y ese es un hecho. Bueno, cuando menos en mi opinión. El gobierno dice que no quiere censurar a los medios de comunicación con sus nuevos lineamientos. Es un hecho que lo dice, pero lo que dice es una opinión de la presidenta Sheinbaum, porque es un hecho que así como se presentaron los nuevos lineamientos, sí incluyen la posibilidad de multas para los medios de comunicación que no cumplan. Entonces, pues yo ya no entendí. Dicen que no quieren castigar, pero sus propios lineamientos le abren las puertas a las sanciones. Yo opino que eso es un hecho, que es un hecho, que esto es una contradicción, que si no quieren castigar a los medios, los lineamientos no deberían incluir la posibilidad de sanciones, porque de lo contrario las buenas intenciones de la presidenta no son hechos, son opiniones. Y habría que diferenciarlas, porque no son lo mismo. Y eso es un hecho, o es una opinión. Al final nos están obligando otra vez a confiar en la buena voluntad de las autoridades. Y esto ha demostrado ser muy peligroso. En los hechos, la autoridad tiene la última palabra. Por ejemplo, en la elección judicial hicieron trampa y utilizaron acordeones, aunque nos quieran vender como un hecho la opinión de que esto no pasó. En fin, otra cosa que no queda clara es qué pasa con la imparcialidad y la objetividad. Y yo también ahí ya estoy un poco confundida y ojalá la presidenta me pueda ayudar a resolver la duda.
favor, presidenta. Si toda la información tiene que estar perfectamente balanceada y equilibrada por cada morenista, ¿tiene que hablar un opositor? Hasta ahí se entiende, pero entonces viene la pregunta. Por cada comentario feminista que demos en este espacio, ¿yo tengo que aventarme uno machista? Por cada comentario a favor de la equidad, de la igualdad, de los pueblos originarios y de las minorías, yo tengo que dar una opinión misógina, clasista y racista para que el programa esté equilibrado. Un comentario a la izquierda y otro a la derecha, una palabra progresista y otra palabra regresiva, para que todas las líneas editoriales sean objetivas, todos los programas tendríamos que ser iguales e incluir la postura de todos. Es un hecho que existe el riesgo de caer en el absurdo, o esa es una opinión, o es un hecho. Otra vez ya estoy confundida. Entonces, según esta lógica, los medios de comunicación estamos obligados a ser objetivos, imparciales, veraces y abiertos. Pero el gobierno, que opera con recursos públicos y que en teoría gobierna para todos los mexicanos, puede ser parcial, cerrado y puede mezclar libremente hechos con opiniones, y tenemos que aguantarnos. Ni las reglas, ni el presupuesto, ni el poder están parejos, porque es un hecho que los nuevos lineamientos le aplican al radio y a la televisión, pero no a la mañanera ni a las conferencias de prensa de los funcionarios. ¿Qué opinan ustedes de este hecho? Esto abre la puerta a la discusión sobre el derecho de réplica. Dice la presidenta que todos los medios de comunicación estamos obligados al derecho de réplica, y eso es un hecho. Pero esa obligación ya existe actualmente y desde hace muchos años, y eso también es un hecho. Entonces, ¿para qué sacar este tema a la discusión? Ya sabemos que hasta los terremotos tienen derecho de réplica, presidenta. Quien no está obligada a dar derecho a la réplica es ella, la presidenta, ni el gobierno en general. Y eso no solo es un hecho, sino que es un hecho bien injusto, en mi opinión. Y les vuelvo a poner algunos ejemplos. El expresidente López Obrador nunca tuvo que rectificar su declaración de que en México no hay más violencia, sino más homicidios. Y el exsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, nunca tuvo que rectificar que los cubrebocas sí ayudaban a prevenir contagios y muertes en la pandemia. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de opiniones, sino de mentiras. Y es un hecho que López Obrador pudo cerrarle la puerta en las narices a las madres buscadoras como Ceci Flores y a todos los periodistas contra los que se lanzaba desde la mañanera. De nuevo, ese es un hecho. Y para resumir este hermoso trabalenguas, dicen que no quieren castigar, pero en los hechos le abren la puerta a los castigos. Nos pidieron nuestra opinión sobre los lineamientos, pero como no les gustaron nuestras opiniones, las desacreditaron con otras opiniones que quieren hacer pasar por datos, por hechos, por información. Y para colmo de males, fíjense qué paradoja. Los espacios privados estamos obligados a estar abiertos y los espacios públicos del gobierno, esos pueden estar cerrados. ¿Qué opinan de ese hecho? ¿Tú qué derecho piensas que puede estar por encima del derecho que tú tienes de verme y de escucharme? ¿Prefieres decidirlo tú o prefieres que alguien más lo decida por ti? ¿Necesitas de una niñera que te diga a quién ves y qué contenidos consumes? ¿O tú tienes tu criterio propio? ¿Quién puede tener el derecho de callar mi voz frente a ti o de taparte a ti los oídos frente a mí? Tú que me ves y me sigues, ¿lo haces porque yo te obligo a hacerlo o porque quieres
porque quizá te identificas con lo que yo estoy diciendo. Y la otra pregunta, ¿siempre coincides con lo que yo digo, con mis palabras? ¿O a veces estás en desacuerdo y entonces cambias de canal y buscas dónde contrastar lo que yo pienso y comparto? Ayer se presentaron en la mañanera los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que están, nos cuentan, en una etapa de consulta. En teoría, están hechos para fortalecer los derechos de las audiencias, es decir, de ustedes, del público. Pero, ¿qué tal si estos nuevos lineamientos le estuvieran abriendo la puerta a la censura? Y sí. Preocupan las ambigüedades, estas áreas grises por donde pueden entrar las mordazas, los candados. ¿Qué tal si estos nuevos lineamientos, diseñados para decidir por ti, como si fueras un niño, o como si ustedes no tuvieran la inteligencia suficiente para distinguir y decidir lo que ven o lo que no ven? Les voy a poner algunos ejemplos. El reglamento obliga a que los programas de la radio y la televisión, por lo pronto, pongan plecas, cortinillas, mensajes, pues, en la pantalla para advertir que un contenido mezcla noticias con opiniones, con la amenaza de que si no cumplen con esto, puede haber una multa. Primero que nada, ¿quién va a definir dónde terminan las informaciones y dónde comienzan las opiniones? Ejemplo, si yo digo, por ejemplo, que México tiene un crecimiento económico bajo, ¿esta es una información o es una opinión? Si yo digo que el asesinato de Carlos Manzo es indignante, ¿esto es una información o es una opinión? ¿El vaso está lleno o está medio vacío? Si un presentador de noticias afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum está protegiendo a Rubén Rocha Moya, ¿eso es un dato, es una información o es una opinión? Otro ejemplo, quizá más incómodo. ¿México tiene realmente un mejor sistema de salud que el de Dinamarca? Otro, ¿es un hecho que ya se acabó con la corrupción? Y entonces yo me he venido preguntando desde hace mucho tiempo, porque no es la primera vez que hablamos de esto, ¿qué adjetivos son objetivos? ¿Qué calificativos son subjetivos? ¿O vamos a tener entonces que hablar como unos robots? ¿Quién va a ser el juez? Por supuesto que la presidenta pues ya salió a defender su propuesta y a argumentar que en ella no hay ni atisbos de censura. Y además se va a venir una serie porque ya empezaron hoy, a decir que censura no tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias. El medio puede publicar dentro de un código de ética definido por el propio medio. Por eso decimos que es un proceso de autorregulación. Ya la multa es la última instancia si la comisión considera que no se cumplió en nada con lo que piden las audiencias. Pero es un proceso de la comisión. Presidenta, yo le pregunto, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Usted? ¿El gobierno? ¿El gran hermano? ¿Quién tiene derecho a decirnos dónde terminan los datos? Porque además siempre hay otros datos. Y empiezan las opiniones. La Presidencia de la República, Jesús Ramírez, el detector de mentiras. ¿Quién puede decidir qué podemos o no podemos escuchar? El Comité Central de un partido, una comisión técnica. ¿Cuál es el contexto
de una noticia. Pero, a ver, sobre todo yo les pregunto a ustedes, ¿quién elige qué ven ustedes y qué no ven ustedes? ¿Quién puede decidir por ti, por ti, por ti, por todos los que ahora nos ven? A ver, en el papel, pues suena muy bonito proteger los derechos de las audiencias, pero como siempre, los problemas están en la letra chiquita. El demonio está en los detalles, en los usos políticos que se le puede dar. La verdad, a mí me parece que estamos entrando en una discusión y en un debate que venimos dando desde hace mucho tiempo, pero en un terreno muy pantanoso. Siempre que uno elige una noticia, siempre que uno informa, que uno jerarquiza la información y que elige una palabra o hace una pregunta, pues hay criterios editoriales que en manos del gobierno pueden censurarse. El camino al infierno, les decía, está lleno, pavimentado de buenas intenciones. Y lo mismo puede decirse del camino a la censura, a los tribunales de la Inquisición y a la policía del pensamiento. Hay que decir la verdad, sí, sin duda. Hay que tratar de ser lo más objetivo posible cada día, sí. Pero el mejor tribunal no es una comisión, ni tampoco es el gobierno. El mejor tribunal son ustedes, las audiencias mismas, el público, en quien confían, a quien le creen. Y yo creo que lo mejor es que cada persona de ustedes tenga la libertad de decidir, de juzgar, de utilizar su propio criterio, de formar su propio pensamiento. Pero tal vez ustedes prefieran poner su criterio en manos de una comisión, ¿no? Ahora, la cosa no se detiene ahí, porque va a haber, ya lo escuchamos, un código de ética, un sistema de quejas y una figura llamada personas defensoras de las audiencias. Se va a poder intervenir, modificar y eventualmente sancionar a los medios de comunicación. Este mecanismo fácilmente puede deformarse y convertirse, perdónenme que yo sea tan mal pensada, pero de verdad que puede convertirse en la ventanilla de la censura, si lo permitimos nosotros. ¿Cómo garantizar que el gobierno no va a terminar castigando contenidos incómodos que no les resultan favorables a sus intereses? Por ahora están empezando por la radio y la televisión, pero ayer se planteó la posibilidad de que estos mismos lineamientos u otros similares sean aplicables también a la prensa escrita y, parte interesada, a las plataformas digitales. Y luego también, pues valdría la pena preguntarse si eventualmente la mañanera y las conferencias de prensa del gobierno pues también van a tener que sujetarse a normas similares, ¿no? ¿No tendría que ser la autoridad la primera en garantizar la objetividad, la imparcialidad de lo que dicen? ¿O nos van a decir, no vean a tal o cual? ¿Vamos a tener las audiencias el derecho de matizar, corregir y replicar lo que se dice desde la tribuna del poder? ¿O las reglas solamente van a aplicar para la prensa, pero no para el Estado? ¿Estarían dispuestas las autoridades a someterse a un comité también independiente? Ustedes, como público, que son los que a mí me interesan y a todos a quienes nos dedicamos a esto, ¿qué piensan? ¿A qué le apostamos? ¿A un comité o a la libertad? La libertad de decir, de expresarse, pero también la libertad, porque me parece que no hay derecho superior a ese de escuchar lo que a ustedes les dé su regalada gana, que me parece es tan o más importante. Yo soy Adela.